Hola a todos y todas. Soy Lut, vuestro ángel, /demonio, /idiota, favorito. ¿Y por qué idiota? Bueno, si no son ciegos podrán darse cuenta cuál es el tema del vídeo. No tengo mucho más que decir, creo que todos los que están acá saben lo que son las creepypastas, pero para la persona que haya vivido todo este tiempo debajo de una roca, podría resumir las creepypastas como relatos de terror que son publicados en internet, permitiendo a las personas copiar el texto de la historia original y volverlo a pegar una y otra vez. Bueno, sin más dilación. Empecemos ya, que este video debía haberse terminado antes de agosto. Puesto 6. Empecemos con algo ligerito, la creepypasta, la cajita feliz de McDonald's. ¿De qué trata? Pues, el protagonista es un niño pequeño que, junto con su familia, deciden ir a un McDonald's a comer, pero, sorpresivamente, todos los McDonald's de la zona estaban cerrados por alguna razón, por lo tanto los padres le preguntan a los hijos si preferirán ir a otro lugar a comer, pero el protagonista, al ser un niño todo pendejo, hace berrinche para ir al McDonald's solo por un estúpido juguete de la cajita feliz. En fin, eso se podría entender al ser un niño pequeño, pero a partir de aquí, la historia va decayendo poco a poco. Tras que el padre conduciera durante un rato, logran encontrar un McDonald's algo raro, pero sobre todo vacío. Cualquier otra persona lo pensaría dos veces antes de entrar a este local, pero los padres no le toman importancia, de hecho, hasta a los niños les importa más la cajita feliz que el local en sí. Tras unos segundos sale de la cocina una especie de Ronald McDonald cutre y les pregunta a las personas que quieren comer y el protagonista le dice al payaso que quiere una cajita feliz y el pinche payaso sonríe como si fuera el Grinch. Cabe destacar que en la historia se nos mencionó que el payaso se veía bastante creepy, en especial cuando sonreía. Y en ningún momento los padres piensan, oye, tal vez venir a comer a un local abandonado de la mano de Dios, con un payaso algo extraño, tal vez fuera mala idea. Pero en fin, los cuatro entran al baño, los hijos son los primeros en salir y se sientan en la mesa. Repito, los padres del protagonista son unos genios, ya que dejar a dos menores de edad completamente solos junto con un payaso algo raro no es precisamente una buena idea. Posteriormente la hermana pequeña sigue chingando al protagonista hasta que el payaso se acerca a los dos niños y les pregunta a los niños si todo andaba bien, pero nuestro protagonista le dice al pachacho que no, que su hermana estaba chingando, entonces le pregunta al niño si quiere que él se lleve a su hermana a la cocina para que ella vea cómo se hacen las hamburguesas y su cajita feliz, y el prota se queda en plan, ok. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Entonces el Ronald McDonald de AliExpress se lleva a la hermana a la cocina y a los pocos segundos empiezan a escucharse gritos, entonces el prota va a buscar a sus padres al baño y les cuenta lo sucedido, y al fin los padres se dan cuenta que ir a este restaurante todo raro no fue buena idea, y deciden buscar a la hermana. Los padres entran a la cocina, no encuentran a la niña, el protagonista abre una cajita feliz y en ella encuentra restos de carne y huesos ahí, al ver esto queda en shock y se desmaya, al despertar la policía ya estaba en el local y el niño pregunta a los padres si estaba bien su hermana, los padres literalmente lo miraron un poco triste al protagonista y le dicen que su hermana no volverá a casa. En serio, literalmente en la historia se nos dice que los padres solo estaban un poco tristes, en fin, supongo que pensaron que por lo menos no tendrían que alimentar a otra boca más. Bueno, la historia tiene unos puntos positivos, como la edición, la cual es un poco decente, es decir, sigue siendo una edición que no llega a ser interesante, pero por lo menos no es la peor edición que existe. También tenemos el soundtrack de fondo, el cual no es tan usado como otras canciones más clichés y por último, la redacción de la historia no está mal, es una redacción algo aceptable la cual cuenta con unos pocos errores, pero en fin, cualquiera puede tener errores, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de sus demás historias. Fuera de esos 3 puntos positivos, tenemos los puntos negativos, los cuales serían, que la historia es muy aburrida por momentos, en especial porque el audio cuando está ralentizado, algunos personajes parecen no ser muy inteligentes, como los padres, los cuales son unos incompetentes que dejan solos a sus hijos o directamente, se quedan a comer a un lugar bastante raro, pero en fin, esta historia pudo ser mejor, pero se quedó en un punto medio, siendo una historia más, carente de chicha y de gracia.
Pero no se preocupen, las siguientes historias que verán son 1000 veces peores. Puesto 5. ¿Qué pasaría si alguien intentara hacer una creepypasta basada en un videojuego que ya de por sí es de terror? Pues la creepypasta de Five Nights at Freddy's, La Noche Eterna, tiene la respuesta. Nuestro protagonista, el cual es un chico gamer sin el mer, recibe una notificación de su PC, la cual dice que comprando Five Nights at Freddy's 4, los demás juegos les saldría gratis. El protagonista compra el FNAF 4, pero, en vez de tener 5 juegos, tenía 7, 2 de ellos eran expansiones del FNAF 1 y 3. El protagonista no le toma importancia y empezó a jugar, llegando a pasarse los 5 primeros juegos de la franquicia en 3 días. Tras esto, el protagonista decide jugar al primer DLC, en el que se nos menciona que la noche es eterna y que todo lo que entra ahí no envejece ni muere. Tal vez la reina Isabel II jugó a este DLC y por eso es inmortal. Ahora fuera de joda, el protagonista no le toma importancia a pesar de tener una sensación extraña y empiezo a jugar, pero tras un rato tanto el protagonista y el espectador se aburren al no suceder nada interesante, por lo tanto el prota cerró el DLC y abrió el otro que tenía, el cual tenía un mensaje parecido al del anterior DLC. Pero esta vez, el prota controlaba a un animatrónico y su misión era matar a los guardias de seguridad que fueran entrando, pero como el güey es un manco, siempre lo pillaban y lo mandaban al punto inicial, hasta que el prota siente que alguien le tocó el hombro, saltando asustado, pero luego se da cuenta que uno de los animatronics mira a su animatronic y le empieza a hablar, pero el pendejo del protagonista no le toma importancia a nada de esto y sigue jugando, esta vez, teniendo más éxito. Posteriormente el protagonista se dispondría a cerrar el juego, pero, dicha opción no saldría en la pantalla. De pronto el robot que habló anteriormente le dice básicamente al protagonista que está atrapado eternamente en ese juego. El protagonista se daría la vuelta, viendo que la pared de su cuarto ahora era la del pizzería y que sus manos se habían convertido en la de uno de esos robots. La historia finaliza con el protagonista convertido en un furro animatrónico, diciendo que no juguemos videojuegos de ese estilo. En mi opinión, esta historia comparte los mismos puntos positivos y negativos que la anterior, solamente que en esta ocasión los puntos negativos hacen que la historia sea inclusive más insufrible que la anterior, llegando a meter bastante relleno, contándonos la vida del protagonista al inicio de la historia, sumado al audio del locuendo ralentizado, hace que un vídeo de unos 9 minutos parezca que dure 20. Puesto 4. Las creepypastas de episodios perdidos son un clásico en el mundillo de las creepypastas, así que en este top no podría faltar una. En esta ocasión, tenemos la creepypasta El Infeliz Nelson, historia que al día de hoy está en oculto, pero la podrán ver en la lista de reproducción de la descripción. Bueno, ¿de qué va la historia? Pues, nuestro protagonista quería jugar con su Nintendo DS, pero, al darse cuenta que no tenía batería, decide usar su portátil. Ahí es donde encuentra la temporada 7 completa de Los Simpsons y, revisando el nombre de los capítulos, encuentra uno llamado, La vida de Nelson. Por el momento no vamos mal, quiero decir. Sigue siendo un poco anticlimático que el protagonista encuentre la 7ª temporada en su portátil y no recordar que la tenía ahí, pero por lo menos no usó el cliché de descargarlo en una página web rara o tras haber comprado un DVD pirata en el tianguis. En fin, prosigamos. El protagonista empieza a ver el capítulo, el cual empieza con un plano de Nelson saliendo de su caravana todo madreado. Posteriormente el autobús de la escuela lo ignora. A causa de esto Nelson llega tarde a la escuela y el profesor Skinner lo castiga, siendo su castigo quedarse a altas horas de la noche limpiando la escuela. Para empezar, ese castigo es totalmente exagerado, no es que Nelson le hubiera gastado una broma a Skinner como hacía Bart, sino que literalmente le obliga a quedarse en el colegio por llegar unos minutos tarde. Luego se nos muestra a Nelson barriendo a las 11 de la noche y, tras terminar, sale andando de vuelta a su caravana, solo para ser madreado nuevamente, esta vez, por unos maleantes random. Por cierto, debo aclarar que Nelson no se defendió, a pesar que en numerosos capítulos se ve que siempre se defiende y no se deja pegar fácilmente. Fuera de eso y del castigo absurdo, no hay nada tan grave, pero bueno, sigamos.
Nelson llega a su caravana, pero se da cuenta que su madre está teniendo relaciones sexuales con un hombre, así que decide dormir en la calle. Al despertar, su madre y el otro hombre lo apartan de la puerta, como si fuera simple basura. Esto hace que Nelson se desquite con Rafa, dándole una paliza que terminaría matándolo. Nelson tras esto empezaría a correr hasta llegar a una zona alta de la ciudad. Después empezaría a ir a la escuela para no levantar sospechas. A pesar de eso, se veía nervioso, pero como Nelson es ignorado por todos en el colegio, no pasa nada, hasta que le preguntó a Bart si se sabía quién fue el responsable de la muerte de Rafa. Bart decía que no, con una risa nerviosa. Nelson le preguntó a Bart si él creía que Rafa se merecía eso, pero Bart dice que no, que Rafa nunca le había hecho nada malo a nadie y que no se lo merecía. Por último, Nelson volvía a casa, donde se encontraba su madre y su amante. Empiezan a escucharse las risas de los tres, hasta que solo se escuchan forcejeos y la risa de Nelson, acabando así el capítulo y la creepypasta, ya que nunca nos dicen qué pasó con el protagonista, aunque, sinceramente, eso no le importa a nadie. Bueno, los únicos puntos positivos que encuentro es que la historia no recae en tantos clichés como los ojos ultra realistas. Además, la música usada tampoco es tan cliché, pero a pesar de eso la edición es bastante deficiente, añadiendo imágenes al azar del personaje de Nelson junto con un filtro de película antigua. Otro punto negativo sería el audio de la historia, que, al igual que las anteriores, está muy ralentizado, lo que causa que la historia dure más de lo que debería. También tenemos la obvia victimización del personaje de Nelson. Quiero decir, en la serie ya de por sí era desgraciado, pero en esta historia parece que sea ilegal tratar bien a Nelson, ya que al igual que otros productos como la historia original de Jeff the Killer o Artful Love, no dejan de victimizar al personaje principal, intentando de manera fácil que la audiencia simpatice con él. Y bueno, también tenemos pequeños detalles como el castigo de Nelson. Por lo demás, tenemos una historia con un potencial totalmente desperdiciado. Sé que hasta el momento las historias mostradas no son tan malas, pero no se preocupen, a partir de aquí el cajón de mierda realmente se ha abierto y no hay vuelta atrás. Puesto 3, medalla de bronce. En esta ocasión, tenemos una historia basada en una de las franquicias más populares del mundo de los videojuegos. La historia en cuestión se titula Back to Happy. ¿De qué trata la historia? Pues, un día nuestro protagonista le intercambia a su amigo un cartucho maldito de Pokémon Cristal por un cartucho normal de Pokémon Oro. Todo parecía ir bien, hasta que de la nada un puto Pikachu le da el cartucho de Pokémon Cristal a nuestro protagonista. Sí, como han escuchado, un maldito Pikachu salió de la nada para darle al protagonista su cartucho maldito. Tranquilos, estoy seguro que el protagonista no será un imbécil y decidirá destruir ese cartucho. El protagonista empieza a jugar su Pokémon Cristal. En fin, todo parecía ir normal, hasta que en la parte en la que te dan el huevo de Togepi, el diálogo cambia advirtiendo al protagonista, diciéndole que tuviera cuidado, que el huevo era muy violento. Posteriormente el protagonista revisa el huevo y se da cuenta que era totalmente negro. Mira mi huevo. Cualquier otra persona hubiera dejado de jugar y empezaría a prenderle fuego al cartucho, pero como nuestro protagonista tiene el mismo coeficiente intelectual que el protagonista de la creepypasta del Buscaminas, sigue jugando hasta entrar en una cueva, donde el huevo eclosiona y de él sale un Togepi, el cual atraviesa una de las paredes de la mina y el protagonista lo sigue. El prota llega al mundo Distorsión, donde se encuentra con su Togepi con Giratina. No es por nada, pero literalmente Giratina es originario de Pokémon Diamante y Perla, por lo tanto no es posible que se encuentre en dicho juego, aunque, ahora que lo pienso, ¿qué mierda hago buscando lógica a eso y no al como un puñetero Pikachu apareció en la vida real? En fin, nuestro protagonista se enfrenta a esos dos Pokémon en una batalla Pokémon, la cual consigue ganar sacando a su Arceus. Esta creepypasta es definitivamente mala, lo único rescatable sería que por lo menos el autor no ha tenido ninguna falta ortográfica destacable. Además, la historia es algo corta, haciendo que la misma no sea pesada de escuchar. Por lo demás es una historia llena de estupideces, con una edición vaga, al ser literalmente una imagen que nunca cambia, con una canción más quemada que los usuarios de la comunidad de Versus. Puesto 2, medalla de plata. Bueno, parece que volvemos a tener una creepypasta de una franquicia de videojuegos famosa. En esta ocasión, tenemos otro clásico de la morralla de internet. La historia en cuestión se titula Satanic Mario. ¿De qué trata?
Pues, nuestro protagonista genérico número 1.250.994, Serie B, decide jugar de nuevo Super Mario Bros., pero en vez de, no sé, usar emuladores, decide jugarlo en la consola, pero, él mismo no tiene un cartucho de Mario Bros. Muy bien, zorra, por un premio de $1 millón, ¿cuáles de estas opciones es la correcta? A. El protagonista al no tener un cartucho se decepciona y se rinde. B. Decide usar un emulador. C. Va a un mercado todo rancio y compra el cartucho. O D. Le llega un correo electrónico de alguien misterioso diciendo que le dejó un cartucho de Mario en el buzón. Creo que es la C. Correcto. Felicidades, señora, usted ha ganado $1 millón en cartas de Pokémon. Suerte tratando de pagar sus deudas, señora. Sí, así de cliché es la historia. Bueno, el protagonista compra el cartucho, el cual, para hacerlo más cliché, carecía de la calcomanía original y en su lugar estaba escrito el nombre del mismo juego con rotulador. Al llegar a casa, nuestro protagonista empieza a jugar, para posteriormente darse cuenta que la pantalla se veía en blanco y negro, pero el protagonista no le toma importancia y decide seguir jugando. Al llegar al segundo mundo, Mario tenía los ojos rojos y los enemigos al chocar con él, no le hacían daño. Pero el protagonista, adivinen, no le tomó importancia, hasta llegar al primer Bowser, el cual, se veía como un demonio y no recibía daño. Cualquier persona ya hubiera quitado el cartucho y lo hubiera prendido fuego, pero en su lugar siguió jugando, hasta que apareció Luigi, el cual, mataría a Bowser y le dijo a Mario que lo siguiera. El protagonista empieza a seguirlo. En ese momento, la pantalla queda en negro durante 5 minutos, después, ambos personajes aparecen en un mundo raro, en el que tanto Mario como Luigi empezarían a hablar, pero Mario Verde empieza a llorar de la nada, causando un gran estruendo en la sala. El protagonista, en vez de sacar el cartucho, solo empieza a bajar el volumen, pero el mismo solo aumenta. Tras esto el protagonista intenta apagar la NES, pero por alguna razón no funciona y justo en ese momento Luigi desaparece, haciendo que el protagonista vuelva a tener el control de Mario. Tras enfrentarse a enemigos raros, el protagonista llega a una pared, en ese momento, Luigi vuelve a aparecer y empieza a llorar de nuevo. Ese Mario Verde es demasiado molesto, y lo único que hace es alargar esta parte de la creepypasta. En ese momento al fin sucede algo interesante, digo, algo estúpido, y es que Bowser cae encima de Mario y Luigi, y como no, hay sangre hiperrealista en el suelo. Tras esto aparece el título de Satanic Mario en la pantalla, haciendo que el protagonista consiga cerrar ya el juego. Finalizando así esta historia, que como han visto, es horrible, y sinceramente, carece de cualquier punto positivo. La edición no solo es horrible, sino, es peor que horrible, literalmente en un momento hay un error de edición totalmente estúpido que cualquier persona con cerebro sabría corregir, pero en fin, ¿qué se puede esperar de un usuario que también publicó en YouTube la ya clásica creepypasta de GTA San Andreas Black Edition? Algunos se preguntarán qué habrá en el puesto 1, ¿qué será aquello que supere esta mierda? Bueno, vamos a verlo juntos. Puesto 1, medalla de oro. En el puesto 1 tenemos una de las historias más crudas que he llegado a escuchar, pero no me refiero a cruda en el buen sentido como por ejemplo tripas, sino todo lo contrario. Una historia que sigue teniendo toques sexuales pero es muy enferma, y está creada por uno de los usuarios más infames de la comunidad y no es una creepyload. La historia en cuestión es La venganza pervertida de Sally. Sinceramente, no estoy con el ánimo suficiente para poder resumir una historia de media hora creada por el mismo usuario que hizo la creepypasta de Goringa. Simplemente os voy a adelantar que es una muy mala historia con una edición más que desarticulada y desastrosa, sin tener en cuenta el audio. Literalmente parece que el propio autor se avergonzaba de la historia, pero aún así la decidió publicar. Digo esto porque la música suena mucho más fuerte que la propia historia, que, como no, está narrada con locuendo ralentizado. No quiero dar muchos más detalles sobre la historia, realmente es una mierda demasiado enferma y retorcida, así que simplemente les dejaré un pequeño clip para que se den una idea de cómo es la historia. Tú me lo enseñaste, hola mi amor, ¿te acuerdas de mí? Respondió con una voz de tono burlona. Uno tiene que ser castigado por romper las reglas. Sé lo que hiciste hace 5 veranos pasados, ahora traga tu propia leche. Y me asusta al oír sus palabras y al abrir los ojos sexto a una niña desnuda que tenía el pelo castaño y la iris de sus ojos eran de color verde que brillaban en la oscuridad.
Bueno, tanto Lut como Nex han quedado con severos traumas tras escuchar el primer puesto del top, así que me toca decir la conclusión a mí. Bueno, ¿se puede sacar algo positivo de estas historias malas? La verdad es que sí, gracias a las creepypastas malas muchos usuarios pueden aprender de los errores de otros y tratar de crear una historia mejor. En otros casos tenemos usuarios que, gracias a videos como el que acaban de ver, han crecido más fácilmente en la plataforma. Usuarios legendarios como Teichemisto Redromer. Por no mencionar las risas que uno se puede sacar solamente viendo historias malas como la de Bato Happy, siendo dichas historias incluso mejores para reírse que las propias parodias a creepypastas. En conclusión, las creepypastas malas son un mal menor para un bien mayor, y se deberían apreciar ciertamente por todos los motivos que he mencionado con anterioridad. Soy Kirei, representando tanto a Lut como a Nex, y me despido, no sin antes recordarles que esta historia solo acaba de empezar.